de los atardeceres. A 15 pisos sobre el nivel del asfalto, los atardeceres tienen otro talante. No son limpios ni serenos, no se ufanan con el dialecto de los pájaros, rebotan contra las ventanas, se trepan en los carros, se propagan en las vitrinas. Su espinazo es un laberinto de cables de televisión y azoteas crispadas. Si observáramos con atención, descubriríamos que es una grúa la que sostiene el atardecer, la que lo deposita amorosamente en los sótanos de la ciudad. En ese instante, la multitud se vuelve naranja en mitad del tráfico. Pocos se detienen a aplaudir, pero en el largo telón de edificios hay siluetas que contemplan, asombradas y en contraluz, la impecable muerte del día, el latido antiguo de la belleza. Hola amigos, nos encontramos hoy en uno de los recovecos más escondidos de la ciudad, es decir, uno de esos huecos a los que uno asiste cuando quiere pasar un buen rato, acompañado por uno de los poetas que más le ha cantado a Caracas. Él es Leonardo Padrón, quien actualmente tiene en la calle 2 libros de reciente publicación. Uno de ellos es el poemario Boulevard, donde continúa con lo que se ha dado en llamar Poética del Asfalto. Y el otro es el guión original de la película Manuela Sáenz, una cosa súper hermosísima que nadie debería dejar de leer. Entre otras cosas, es de esto que vamos a estar conversando con él durante los próximos 30 minutos, Ninés Pérez Luna y quien les habla Rigoberto Rodríguez. Hola Leonardo, bienvenido a Texto Sentido. Gracias, encantado de estar con ustedes, estoy a sus órdenes para que conversemos de poesía, de cine, lo que ustedes dicten. Tengo entendido que tú comenzaste tus estudios de letras en la Universidad Católica Andrés Bello. Ajá. He oído decir que los escritores no salen de las escuelas de letras, que de ellas salen los críticos e investigadores. ¿Desde cuándo escribes tú? Sí, yo en rigor donde me descubrí como escritor fue precisamente en la universidad. Creo que más o menos en segundo año de la universidad comencé a pergreñar mis primeros intentos de poemas, porque esos eran solamente intentos. Y recuerdo que mi gran interlocutor era Luis Pérez Orama, que es ahorita un extraordinario crítico de arte y además poeta, sigue siendo poeta. Y de allí, al poco tiempo nos fuimos encontrando, todos éramos estudiantes de la Católica, nos fuimos encontrando en los jardines, en lugares comunes, en talleres de poesía que había en las católicas, o unas personas que finalmente terminamos conformando un grupo literario que se llamó Baile. Ahí estuvo Rafael Arraiz Luca, Armando Col, Nelson Rivera Prato, Luis Pérez Orama y yo. De los 5, bueno, sobrevivimos 3 escribiendo poesía. Dentro del mundo literario. Sí, pero efectivamente en las escuelas de letras no se hacen escritores. De hecho, qué sé yo, en mi salón éramos más o menos 43 personas y de ahí solamente surgieron 3 escritores. Y fueron Luis Pérez Orama, Alicia Torres, que es una estupenda poeta, y bueno, y yo. El resto no sé ni dónde andará. Porque para escribir lo que hay es que escribir. Sencillamente. Y creo que leer mucho, sobre También. todo para escribir hay que ser un extraordinario lector. Comenzar tratando de copiar, imitar, hasta que uno se descubre su propia voz y... Sí, conseguir más que tratando de imitar, conseguir afinidades, ¿no? No sé si es para decirlo femísticamente, pero conseguir tus afinidades y poco a poco ir buscando tu voz. Hay que ser un lector vicioso, obsesionado, Sí. como dice Israel Centeno. Oye, Leonardo, hay tantas cosas de las que hablar, de las que preguntarte. Voy a empezar por las cosas que más me inquietan o me llaman la atención de estos libros, ¿no? Okay. Hay algo que menciona en el prólogo de Manuela Sáenz, César Miguel Rondón. César Miguel Rondón, y es las cosas particulares que pasan con los guiones, ¿no? Manuela Sáenz es tu creación, es tu obra, hasta el momento en que cae en las manos de un director y entonces se convierte en la película de Diego Rísquez. Es algo así como medio injusto, ¿no? No sé, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se Como si siente? el partero fuera el padre del niño al final Ajá. del cuento. Tú sabes que la noche que se bautizó el libro de la película, de verdad que había mucha gente, y entonces César Miguel, en virtud de la gente que había, dijo, esta noche debería llamarse La venganza de los guionistas, ¿no? Porque efectivamente los guionistas hemos tenido que entender
que tenemos un papel transitorio en el cine, ¿no? Pero eso hay que ponerlo en comillas muy subrayadas, porque hay grandes películas que no fueran lo que son si no es por el gran guión que Claro. tienen, ¿no? Es que además una película, si no tiene un buen guión, sencillamente no va a ser una buena película, tan sencillo como eso. El guión es el epicentro del éxito o el fracaso de una película. Si fracasa, seguro que sale el nombre del guionista. Ya, exactamente. Acuérdate que el fracaso es huérfano, pero siempre le buscan a alguien Claro, a quien alguien endilgarle culpable. la causa. Y hace unos 6 meses, 8 meses, hubo una huelga importante de guionistas en Hollywood, y una de las reivindicaciones que pedían era justamente el Mayores crédito. créditos. Claro, porque es un crédito realmente bypaseado, ¿no? Para usar un término como ese, porque tú puedes recordar, qué sé yo, que Gladiador tuvo el éxito que tuvo, Ujú. o quizás el único que tú recuerdas quien escribió las películas fue Woody Allen, porque obviamente las escribió él, ¿no? Claro. Pero tú no puedes recordar casi ningún guionista de Hollywood, y eso es muy injusto, ¿no? Ya que mencionas Hollywood, yo me imagino los trabajos que debe haber pasado igual el director Diego Rísquez, porque este guión tuyo es pura poesía. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, nada más por un ejemplo, en la escena 2 dice: la estampa es de letargo, de abandono, apenas 3 o 4 personas por la calle. El sol fustiga, eso es una hora muerta. Una mujer carga una cesta de verduras, un perro husmea el polvo. La trompeta sigue al fondo como rasgando el paisaje. Entonces, o sea, hay tantas cosas poéticas que el director definitivamente no le queda otra manera que interpretar, ¿no? El guión habla aquí de alguien que se está muriendo y dice: se revuelve sobre sí mismo en una frenética danza de asfixia entre estertores de agonía. Entonces yo me imagino que un director de Hollywood, a menos que sea Coppola o Kubrick, una cosa de esa, debe pasar trabajo con un guión así, ¿no? O no. Bueno, quizá aquí, mira, a lo mejor es de formación profesional, pero yo todo lo que escribo de alguna manera, esa es mi Estás tú prosa, esa ahí, es mi voz, estás tú exacto, ese es ahí. mi sello, pues, ¿no? Yo me imagino el guión como algo más preciso, ¿no? Algo como entra por aquí, sale No, por ese aquí, es el guión se técnico mete que una se mano en el escribe bolsillo. posterior al guión. No, pero hay guiones, yo he leído mucho guión de Hollywood, Que es así. que los venden además en Estados Unidos, los venden en las calles, pues, Ajá. ¿no? Como los Casi lo buhoneros. fotocopian los buhoneros, Exacto, te iba a los decir. venden ahorita. fotocopias, es correcto. Y son muy secos, efectivamente son muy secos, ¿no? Pero yo me aburriría profundamente si tuviera que escribir un Sí, guión así. sí. No, y Porque a mí leerlo, un una poco lo camisa de que me fuerza. gusta de la aventura de escribir es la fiesta que uno hace con el lenguaje. Claro. Sea guión de cine, sea incluso telenovela, sea un poema, sea un ensayo. O sea, la relación con el lenguaje es lo que de alguna manera uno lo subleva, te pone como en un ámbito muy particular, ¿no? Entonces, yo creo además que eso ayuda a crear una atmósfera. Yo creo que cuando el director se asoma a esa escritura, siente ya una atmósfera. Y Diego Rísquez, si vamos a ver, tiene un lenguaje visual muy poético. En toda su filmografía anterior, Diego es un pintor de imágenes. Claro. Entonces, aquí también le estoy escribiendo imágenes. Entonces, hay un lenguaje común. Aparte de que hace muy grata la lectura del guión, ese lenguaje, o sea, uno lo lee de un tirón. O sea, es una cosa que te atrapa inmediatamente porque esa atmósfera también se crea dentro de uno al momento de leer. Bueno, Leonardo Padrón, según yo lo percibo, es un poeta de alma que ha tenido que introducir su alma poética o su beta poética y su juego con el lenguaje en varias camisas de fuerza. Me imagino que la vida te ha obligado a llegar a otras órdenes de la escritura, como es el guión de telenovela, hasta el guión de cine, que tal vez no eran, vamos a decir, tu norte cuando tú comenzaste a escribir poesía con el grupo Guaire. ¿Cómo has hecho tú para sentirte cómodo? Me imagino que esto de manteniendo tu lenguaje poético es una de las cosas que has hecho, pero aparte de eso, has tenido que hacer algo más, porque a veces uno siente como que hay que vender el alma, la gente que se mete en publicidad y lo que le gusta es la poesía, se sienten a veces vendidos, traicionados. No sé cómo se siente Leonardo Padrón. Esa pregunta me la han hecho muchas veces, pero tú me la has formulado de la manera más interesante posible, de verdad que sí. Yo a veces digo que yo soy un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pero quizás ya eso tiene un poco de sorna, porque yo parto de una premisa básica en mi vida. Yo, como no sé si realmente hay otra vida, yo sé que me consta en todo caso esta, yo decidí pasarla de la mejor manera posible, porque yo creo que lo contrario es sencillamente una estupidez.
Borges decía que nosotros tenemos el deber de ser felices. Entonces yo dije, yo tengo que ingeniármelas para pasar la vida, ganarme la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Quizás la única habilidad que yo tengo es jugar con las 27 letras del alfabeto y combinarlas y que salgan ciertos sonidos, ciertas historias, ciertas atmósferas, ciertas líneas que bueno, con alguna gracia, pues, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no quiero estar detrás de un escritorio asumiendo un oficio para el que no nací. Si estoy detrás del escritorio es para estar casado con el lenguaje, que es lo que más me gusta. Y entonces, como no me voy a ganar la vida con la poesía, porque hasta ahora no he podido convencer al carnicero de que me cambie un poema por un kilo de lomito, entonces, mira, obviamente la televisión es un oficio bien pagado, porque ni siquiera el cine, ojo. Claro. El cine, bueno, mira, ese guión de Manuela Sáenz es más, a mí me lo vinieron pagando como a los 2 años de haberlo escrito. Entonces, el cine también es una aventura como la poesía, donde lo que te gratifica es la experiencia en sí. Pero a mí me parece absolutamente válido ganarse la vida haciendo lo que mejor sabes hacer. Escribiendo, no, y lo lograste además, exacto. Lo lograste, porque hay otras personas que lo intentan y además no traicionándome a mí mismo, porque claro. no fue que yo imposté, entonces bueno, déjame escribir como se escribe en las telenovelas, sino que traté en todo caso de poner un sello personal en ellas, de tratar de contar historias que no fueran tan maniqueas, tan elementales, tan básicas, proponiendo discursos amorosos distintos. Entonces yo creo que ahí también he tratado yo no le he vendido el alma al diablo, tan sencillo como eso. Hay algo que yo veo que bueno, que es ya un patrón en tu trabajo y que conecta sobre todo estos 2 libros, que es esa, la figura femenina. Allí se nota en el guión de Manuela Sáenz que hay una admiración por el personaje, ¿okay? A pesar de que juegas con muchas cosas. Por ejemplo, esta Manuela Sáenz es una mujer, esta mujer es un macho, ¿no? Claro, sin perder nunca lo femenino, ¿no? Hay una, la escena 71 dice algo como, ella está en el centro de la habitación, se ve en el espejo, está con el uniforme aún puesto, pero la casaca ya abierta, se vislumbra la medialuna de su seno. La imagen respira una gran feminidad, o sea, ella está vestida con un uniforme de hombre, pero sigue siendo femenina. Así es. En Boulevard, la ciudad es tratada como una mujer, como esa amante esquiva, como esa amante que te da y que te quita, o que obsesiona. Inaprensible, misteriosa, infinita. Una atracción fatal ahí. Sí, ¿no? Lo que has dicho es cierto. Uno de mis grandes temas, obsesivo, es la celebración de lo femenino. Y en la ciudad para mí hay mucho de feminidad. Para mí es la gran mujer, inescrutable, como te decía. Y por eso obviamente le rindo tributo. Para mí escribir Manuela Sáenz fue rendirle homenaje a una de las grandes mujeres del siglo XIX latinoamericano. Incluso en las novelas también. Escribí una novela que no en balde se llamaba El País de las Mujeres. Uh-huh. Entonces obviamente eso ha marcado un poco lo que ha sido el derrotero de mis obras, ¿no? Pero a mí me parece además que bueno, que me marcó eso, la celebración de lo femenino, porque para mí es definitivamente importante. Leonardo, yo siento cuando leo tu poesía violencia, transgresión en el lenguaje para comunicar cosas muy sublimes. Pero hay que leerla sin el prejuicio de que la poesía únicamente engloba y envuelve una veladura hermosa para decir cosas terribles. Yo más bien pienso que tú tomas el lenguaje crudo, como lo ves en la calle, y tratas como de revertirlo y buscarle un sentido nuevo a eso que tuviste en la calle. No sé si mi percepción es acertada o... Sí, hay algo de eso. Básicamente en Boulevard hay mucho de eso, porque mi libro anterior, que es Tatuaje, que también es un libro que está dedicado a la estética del urbano, era quizás mucho más lírico. Había una ciudad idealizada, una ciudad leída a través de la poesía. Pero aquí es al contrario. Yo digo que Tatuaje yo lo escribí del lado de la calle donde pega el sol, y que Boulevard lo escribí del otro lado de la calle donde reina la sombra, ¿no? Porque aquí hay más crudeza, hay más apocalipsis, hay más caos, ¿no? Y yo no podía
metaforizar el caos, porque el caos en sí mismo es una metáfora de las miserias humanas, ¿no? Del hacinamiento, de lo que puede surgir en esa escenografía inmensa que son, por ejemplo, en el caso de Caracas, 4 millones de personas cruzándose todos los días en un mismo espacio. Eso va a generar una cantidad de sensaciones, de emociones, de vivencias y por supuesto de poesía. Pero yo dije, yo quiero contar ese cruce por el infierno con su mismo lenguaje. Y quizás la poesía viene dada a través de donde uno pone la mirada. Yo muchas veces establezco analogías entre la mirada del poeta y la mirada del director de cine, ¿no? Es decir, el poeta tiene una cámara y depende de donde tú pongas tus ojos, existe o no existe el poema. Porque mucho el poeta es eso, alguien que sabe demorar su mirada en ciertos espacios y en ciertas atmósferas. Bueno, un poco complementando eso, algunas de las imágenes esas terribles que estamos hablando del poemario Bolívar, donde hablas de nuestras miserias, de la miseria de las personas que vivimos en la ciudad, hablas de nuestro encierro, de que le hemos dejado la ciudad a los que pertenecen a la geometría de la miseria, hablas de nuestros vehículos como el triunfo de la soledad, hablas de la violencia que es la rabia masturbándose en público, toda una cantidad de cosas, pero en un poema que está en el libro Bolívar, pues nos ofrecen una alternativa, una solución. Dice, solo queda imponer la ciudad que habita dentro de nosotros, la que todos los días imaginamos y no terminamos de encontrar afuera, que sea como un anagrama salvaje, que ese tanto de asfalto que recorremos tenga el talante de nuestros sueños, que renuncie a su condición de invisible. El problema de eso es cuando se encuentra con la ciudad tuya, imaginada por ti, la ciudad mía imaginada por mí, y la ciudad de Rigoberto imaginada por él. Aquello va a ser un maremango, un desastre. O tenemos todos que soñar al unísono. No, pero no, porque la que tú sueñas te va a gratificar a ti y la mía claro, va a ser distinta a la tuya. Pero yo tengo que convivir contigo. Claro, pero en todo caso... No, yo te entiendo, yo entiendo lo que tú estás tratando de plantear. Sí, estoy tratando de plantear otra inquietud filosófica, no filosófica, otra inquietud mía. Sí, sí. Pero lo que pasa es que yo siento que nosotros, los ciudadanos, nos desgastamos mucho malqueriendo la ciudad. Nuestro discurso cotidiano es el discurso del rechazo hacia la ciudad. Salimos hacia ella o venimos de ella renegándola, rechazándola y vituperándola, ¿no? Y yo creo que es una estrategia absolutamente absurda, porque si somos integrantes de ella, si somos animales urbanos, tenemos que comenzar a descubrir su belleza para que nuestro tránsito en ella sea definitivamente mucho más grato. Y entonces yo creo que un poco la propuesta, y no es la propuesta, porque yo no quiero de alguna manera pontificar sobre cómo la gente debe vivir en la ciudad. En todo caso estoy contando mi experiencia personal con la ciudad. Tú debes ser de las personas que cuando van en el carro y hay mucho tráfico, te pones a mirar a los otros conductores y le inventas historias, cuentos y una cantidad de cosas que el otro ser humano inocente va manejando y no tiene la menor idea de hasta donde tú lo llevaste, pues. Bueno, yo soy un espía permanente, eso es cierto. Señores, el señor Leonardo Padrón nos tiene pinchados en el tráfico. Renegamos de la ciudad, hablamos mal de ella y tal, pero si nos dicen, no, pero bueno, múdate para Chachagua y Mamporal, digo, no, ni de broma, yo quedo aquí. Monte Culebra. Yo de aquí, no de Caracas, no salgo. Exacto. Y está en el páramo merideño y dices, qué maravilla, qué rico, pero a los 3 días dice, necesito un cine, un bar, una cola. Eso es así. Que me insulten en la calle. Sí. Bueno, yo regreso al guión de Manuela Sáenz por un momento. Creo que el enamorado también eres tú de Manuel. Pues definitivamente esta mujer uno se enamora, uno lee esto y se enamora de ella, es verdad. Oye, una cosa, tuviste que investigar mucho para este guión, tuviste que ir a manuscritos, documentos originales. Muchísimo. Ese episodio del encuentro con Herman Melville, el autor de Moby Dick, ¿es real? ¿Eso ocurrió? Eso es un punto interesante porque casi todo el libro está basado en hechos reales, ¿no? Porque la investigación de verdad fue muy rigurosa. Lo que más me costó del libro fue el trabajo de investigación del guión. En algún momento yo descubrí que cuando ella estaba desterrada, arrojada por el resto del mundo a ese pedacito del mapa que es Paita, que es un rinconcito absolutamente hostil del Perú, ahí fueron a visitarlas varias personas ilustres que sabían que allí estaba la gran amante de Bolívar.
Y bueno, así como fue Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, fue Ricardo Palma, el escritor de las tradiciones peruanas, fue Garibaldi. O sea, me empecé a descubrir la cantidad de personalidades que habían ido y de repente descubrí que fue Herman Melville. Y el escritor de Moby Dick estuvo con Manuela Sáenz. Me pareció tan asombroso que ese tipo haya estado con ella, que yo dije, no, yo aquí me quedo. De alguna manera. Exacto, yo esto lo traigo y lo pongo en mi guión, ¿no? Solamente conseguí el dato, ¿no? De que habían estado juntos. Nunca conseguí nada que relatara lo que ellos conversaron. Tú te encargaste de eso. ¿Cuánto duró esa visita? Tú le pusiste esos plumazos ahí. Entonces ahí está como mi licencia poética, Sí, ¿no? claro. Y yo dije, bueno, yo quiero fabular porque me parecía hermoso que quien detona el cuento de la vida de Manuela es un escritor, es Herman Melville. O sea, Sí. él ahí todavía no había escrito muy. De hecho, yo fabulo y invento un diálogo donde ella le dice, ¿usted qué hace? No, estoy escribiendo un libro sobre una ballena. Sí. Que sea blanca, le dice ella. Él le dice, blanca es. Entonces él le dice, entonces usted va a ser famoso. ¿Sabes? Jugando La ahí con pitoniza y una todo. picardía, exacto, una picardía con la historia, ¿no? Ahora, esa casa donde pasó Manuela sus últimos años, me imagino que eso es un museo, me imagino una cosa que está bien conservada. Mira, ¿tú sabes qué es esa casa en estos instantes? Una Cuéntanos. venta de pollo. Eso es asombroso. Una venta de pollo. Yo no logré ir allí, pero Diego Riz, que fue, Ajá. cuando estaba haciendo el trabajo de preproducción, él recorrió todo el periplo de Manuela, ¿no? Fue a Bogotá, fue a Quito, fue a Lima y por supuesto fue al sitio donde vivió los últimos años Manuela. Y la casa de Manuela era ahorita una venta de pollo. Qué tristeza, yo lo sabía, y bueno, pero quería que tú lo dijeras, que Sí, fueras tú quien lo dijera. es terrible. Qué triste Es terrible. cómo puede terminar, ¿no? Los latinoamericanos hemos sido muy desagradecidos con la Ujú. historia que nos precede. Y eso sucede cuando uno va en la calle y uno ve que demolieron un edificio, por lo menos ahorita que demolieron el centro Galipán. Exacto. Wow, a mí se me viene abajo Sí, todo un mundo que estaba construido ahí, y unas historias, una cantidad de personas y vidas. es terrible. Y pasaron Por una eso yo creo que estas películas tienen ese otro valor, aparte del valor cinematográfico, que es de alguna manera recuperar cierta identidad nuestra perdida, ¿no? En el desván de la historia, ¿no? Y para que la gente se reconecte con la historia, porque ahorita estoy haciendo un guión, bueno, lo terminé hace 2 semanas, sobre Miranda, Francisco Miranda. Y ese personaje se pierde de vista. Es un personaje Pero maravilloso. Para cine, para Para televisión. cine, con Diego Qué Rico. bueno, qué bueno, qué Estamos bueno. repitiendo la dupla. Está bien. O sea, Miranda, bueno, harían falta 20 películas para Sí. dar una idea más o y menos. presupuesto de Sí. películas hollywoodenses, porque Sí. el caballero Él recorrió recorrió el todo mundo. el globo terráqueo, Sí. ¿no? Y dejó su huella en todas En partes. todas partes, sí. Ahora, Leonardo, después de hacer 2 guiones como estos, después vas y te mandan a hacer un guión para una telenovela en Ah. televisión. Eso no es Lo como hace medio aburrido. ¿Cómo hace? No, bueno, yo te confieso que ahorita estoy un poquito así como divorciado de las ganas de hacer televisión, porque efectivamente ando mucho viviendo la poesía y viviendo el cine, ¿no? Pero fíjate que ahorita lo que me estoy es planteando un proyecto Ujú. distinto para explorarme a mí mismo en otro registro en televisión. En televisión yo también he sido muy urbano. Tratando de mantener el nivel, porque me imagino que la cosa en televisión es, hay que bajar de nivel para escribir un guión, o no, se puede mantener un nivel y hacer algo que... Esa es la gran pegue. lucha. Claro, porque tú sabes que los gerentes de televisión tienen como un carteloncito imaginario pegado, tatuado en su frente, y en su oficina que dice hay que subir cerro, ¿no? Que me parece además una imagen muy fuerte y desoladora, porque implica muchas cosas. Implica hacer concesiones, implica asumir que hay un nivel cultural determinado en el televidente y que por tanto uno tiene que acoplarse a ese nivel. Yo más bien pienso que uno tiene que tratar de elevar el nivel de sensibilidad de los espectadores. Y yo he logrado hacer novelas con propuestas muy personales que han tenido, gracias a Dios, éxito de rating. Entonces, he comprobado, y no solamente yo, lo ha comprobado Cabruja, lo ha comprobado Ixel Martínez, César Mirondón, que tú puedes hacer espectáculos dignos, donde no te traiciones y donde más bien cautives al televidente. Leonardo, la verdad que ha sido un gran placer tenerte aquí. Queremos que le digas algo a nuestros oyentes. Generalmente nuestros oyentes son personas que les gusta mucho leer y sobre todo escribir. No sabemos si a lo mejor tienes algún mensaje
para ellos o algún libro que recomendar, algún autor en especial? Mira, imagínate, yo en rigor lo que quisiera mucho, obviamente el público de este espacio es un público ya iniciado en el placer de la lectura. Yo siempre hablo de la maravilla de la poesía venezolana. Yo estuve hace poco en la primera Feria del Libro de Maracaibo y me reencontré con un poeta que para mí es extraordinario, que es Rafael José Álvarez, que yo sé que es un poeta muy poco conocido en la ciudad de Caracas. Es un poeta de la estirpe de Luis Alberto Crespo, pero es un poeta sensacional. A mí me encantaría que algún oyente le picara la curiosidad y se acercara a descubrir a ese poeta. Y yo ahorita estoy, por ejemplo, muy entusiasmado. Me conseguí una antología de la obra completa de Eugenio de Andrade, que para mí es un poeta básico, decisivo. Entonces, si es por recomendaciones, recomiendo eso, ¿no? Muy humildemente, porque... Bueno, amigos, son los libros, se llama el Poemario Boulevard, que ya en un mes se agotó ya la primera edición, va por su segunda edición, y el guión de Manuela Sáenz. Agradecidísimos, Leonardo, que hayas estado aquí compartiendo con nosotros. Desde que estés, nos despedimos. Nines Pérez Luna, Rigoberto Rodríguez. Por favor, señor, 3 cervezas más. Gracias.